Buenos días, estimados alumnos. Este, Antes que nada, eh, me presento. Soy Ismael Pavletti. Me va llegando gente. Soy licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Asunción. Eh, Hice la maestría en historia en la misma universidad. Em, Estoy actualmente culminando el doctorado en educación y también estoy viendo un doctorado en filosofía en el extranjero. Ese sería mi breve currículum para el momento que está llegando gente para la presentación. Conmigo van a tener el módulo de contexto espacio temporal en historia. Suena un nombre rimbombante, pero justamente lo que vamos a hablar es de justamente los elementos con los que trabaja la historia, que son el espacio y el tiempo. Eh, Tenemos ya disponible, tengo entendido que ustedes ya tienen acceso al aula y tenemos también nuestro programa de estudios que en breve voy a presentar. Este es un honor para mí inaugurar esta maestría, ser el primer profe de esta cohorte. Bueno, ahora vamos a ver. Un momentito, voy a buscar carpetas. Un momentito, un momentito. Ahora sí ya estaba viendo. Les pido disculpas por la viendo. Pueden ver la pantalla, la cuestión que estoy presentando. Perfecto. Ahí. Ah, ahora no se ve más. Bueno, ese era el. Esperemos ahí. Ahora sí, ahora sí nos entendemos. Bueno, esto es quiero mostrarles brevemente el contenido
Primero hablamos del tiempo en la historia, la idea del tiempo, la medición del tiempo. Después vamos a hablar del espacio, desarrollo de la representación espacial, o sea, cómo se representa. Y vamos a hablar de la cartografía histórica, o sea, el tema de los mapas y esas cosas. Y la unidad 3 va a ser la noción de territorio, cultura y cómo se investiga estas nociones en ciencias sociales. Y después vamos a hablar, como final, vamos a ver la relación entre el tiempo, el espacio y la cultura. Cómo la cultura interactúa con el tiempo y el espacio. Eh, con respecto al trabajo final, con respecto al trabajo final, este, eh, yo suelo plantear que ustedes me elaboren un artículo este, científico. Voy a poner especificaciones, voy a poner un modelo incluso de artículo y ese va a ser el trabajo final del módulo. Ahora bien, yo sé que el artículo es algo que no se hace de un día para otro, todos sabemos eso. Entonces, yo suelo dejar como fecha de trabajo final un mes después de la finalización del módulo, la fecha límite de entrega de trabajo práctico. Es decir, el día de la última clase, ustedes van a tener hasta un mes después para entregar el trabajo final, que es este, un artículo científico. Hasta acá está todo claro, ¿verdad? Luis, eh, van a tener en el aula, espera a ver si puedo mostrarle, pero en el aula van a tener, este, van a tener materiales de lectura. Acá todavía no acondicioné de todo, pero acá tienen el programa de estudio y didáctica, material didáctico de la unidad. Acá va a tener materiales y acá van a tener las tareas. O sea, en el aula van a tener todos los materiales. Este, sí. Y ahí van a tener ustedes todos los materiales. Por supuesto que para el artículo ustedes pueden también usar sus propios materiales. No se restringen a la bibliografía, sino que pueden este, buscar artículos o libros que tienen ustedes y usar para el... Pero la temática siempre tiene que ser este, de acuerdo al módulo. De acuerdo al módulo. Bueno, entonces, creo que el tema de trabajo ya está establecido, trabajo final. Entonces, antes de empezar la clase, me gustaría que este, cada uno haga una breve presentación así de su nombre, su profesión y por qué está estudiando esta maestría. Así nos conocemos todos, porque este es el primer módulo de la maestría, entonces preséntense a sus compañeros y quiero saber también de qué áreas estamos acá así que me gustaría, antes de empezar, me gustaría una breve presentación de los participantes.
Buen día, Estela. Un gusto. ¿Alguien más quiere que se quiera presentar? Ah, ¿y te interesó la maestría en historia? Ah, interesante, muy interesante. Eh, el siguiente, excelente. ¿Alguien más quiere presentarse? Gracias, Fabio. ¿Alguien más?
Un clásico. Excelente. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más quiere presentarse? Buen día, te escuchamos. Gracias. Gracias, Luz. ¿Alguien más quiere hacer una breve presentación?
Excelente. ¿Alguien más quiere presentarse? Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, María. ¿Alguien más se quiere presentar? Bueno, si nadie más va a presentarse, vamos a empezar con la introducción del módulo. Voy a poner Windows acá. La idea era, eh, por, por lo que se presentaron, veo que somos un grupo multidisciplinario, eso me gusta, o sea que hay de varias disciplinas, hay de la gente de medicina, gente que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y como ya se vino mencionando desde el principio, veo también que es un grupo distinguido, que hay eminentes autoridades. También veo que hay gente que tiene lectura básica de libros de historia, y gente que está más especializada también, y veo que conocen algunos clásicos como incluso Sartre. Entonces, eso ya me da una idea del grupo y ya me da una idea de cómo. Por eso yo insisto en las presentaciones, para que primero ustedes se conozcan y para que yo también vea con qué la formación, entonces puedo trabajar con eso. Bueno, hoy vamos a hablar del elemento principal con el que trabaja el historiador, que es el tiempo. O sea, el historiador, su material de trabajo son los hechos que ocurren en el
en el tiempo, evidentemente. Pero acá nos queda la duda de qué es el tiempo, que es una pregunta bastante compleja y es un fenómeno raro el hecho de que algo tan cotidiano y tan eh, que estamos todo, con el que tenemos que todos los días como el tiempo, este, sea algo tan difícil de definir, porque ¿qué es el tiempo? Una pregunta que parece fácil, pero no. ¿A qué denominamos tiempo? Humberto, ¿quieres aportar algo? Humberto, tu micrófono. Bueno, ahí dejo prender ahí. Ahora sí. Estaba haciendo. Entonces, algo tan cotidiano como el tiempo es algo a la vez muy difícil de definir. Pero podemos empezar por definir el tiempo como una magnitud física que sirve para separar la duración de un acontecimiento u otro. Y dividir el tiempo en tres, que son el pasado, el presente y el futuro. Es decir, el tiempo es la diferencia entre un suceso, la duración entre un suceso y otro. Por ejemplo, si yo suelto esto y cae, el tiempo es la duración entre A y B. Entonces tenemos acontecimiento uno, acontecimiento 2. Y el lazo entre esos acontecimientos es lo que denominamos tiempo. Y de esta forma nosotros podemos ordenar lo que ya ocurrió, lo que está ocurriendo ahora, el presente y lo que va a ocurrir. Eh, Como magnitud física, el tiempo antes era considerado como un valor absoluto. Eso sobre todo en la física newtoniana. Isaac Newton postuló que el tiempo es absoluto. Esto influenció en filósofos como Kant. Eh, pero, ¿qué quiere decir que el tiempo sea absoluto? Que el tiempo transcurre de la misma manera acá y en todo el universo. Es decir, el tiempo es igual en todo el universo. El tiempo pasa de la misma forma en todo el universo. Entonces el tiempo sería una magnitud que transcurre de igual manera para todos los fenómenos estudiados. Por tanto, un observador va a estar siempre de acuerdo con lo que ve una persona que observa en otro lado del universo. Es decir, yo y una persona que está en, no sé, la galaxia Andrómeda, vamos a ver lo mismo. El tiempo va a reconstruir de la misma forma para nosotros. Ahora, esto cambia con la mecánica relativista, porque en 1905, con su teoría de la relatividad, Einstein planteó el tiempo como relativo. Es decir, el tiempo no ocurre de la misma forma en el universo, en todos lados. Depende de, entre otras variables, la gravedad, la velocidad con la que se va un objeto, eh, la curvatura del espacio, etcétera, etcétera. Eh, el clásico ejemplo que se da es el del cohete. Si yo viajo a la velocidad de la luz en un cohete y vuelvo a la Tierra, yo voy a parecer joven, pero en la Tierra ya van a haber pasado muchos años, entonces esa persona que está en la Tierra va a envejecer y lo que para mí fueron meses de viaje, para esa persona que quedó en la Tierra van a ser años de viaje. ¿Por qué? Porque cuando vos te vas a velocidades altas, como la de la luz, el tiempo ya prácticamente se ralentiza hasta prácticamente desvanecerse. Entonces, si se pudiese viajar a la velocidad de la luz, el tiempo se recorrería mucho más lento para la persona que está viajando. Esta teoría es científica, o sea que se comprobó.
Evidentemente nadie se fue en cuenta la velocidad de la luz, pero sí con relojes atómicos sumamente precisos se midió el tiempo acá en la Tierra y en la estación espacial. Y en la estación espacial el tiempo pasa unas milésimas de segundo más rápido. Entonces hay mediciones de eso, mediciones precisas de eso. O sea que sí, el tiempo no transcurre acá en la Tierra de la misma forma que en el espacio, porque en nuestro planeta la gravedad curva, aunque muy levemente, el espacio-tiempo, entonces eso hace que el tiempo... Por tanto, la física de Einstein cambia todas las reglas porque el tiempo ya no es una magnitud absoluta, sino que depende del observador. Eh, Voy a poner esto con un ejemplo. Yo, por ejemplo, si te vas de noche, ves el cielo estrellado y ves la luz de las estrellas, pero muchas de esas estrellas de hecho ya no existen. El tema es que la luz, por más que sea rápida, tarda miles de años en llegar y entonces, ¿qué te queda a vos? Vos estás viendo la luz de algo que ya se apareció a lo mejor hace miles de años. Muchas de las estrellas ya desaparecieron, explotaron como supernovas, se apagaron, se convirtieron en enanas blancas, lo que sea. Pero nosotros todavía vemos su luz, porque la luz de esa estrella no llega a miles de años. Imagínense ustedes que nuestro Sol con el tiempo se va a convertir en una este, estrella inestable, pero que una civilización que a lo mejor está allá en, no sé, en Alpha Centauri, va a tardar miles de años en ver, este, en dejar de ver la luz de nuestro Sol. O sea, para ellos vamos a seguir estando. Por eso el tiempo es relativo, no transcurre, no es como decía Newton que todos vemos en la misma, sino que el tiempo es relativo. O sea, las estrellas que yo veo, a lo mejor ya no existen, pero yo las sigo viendo porque la luz de ellas todavía no terminó de llegar. Entonces, en la mecánica relativista el tiempo es más complejo ya que está vinculado al observador, al movimiento y a la posición. Entonces, es mucho más complejo el tiempo. Pero ese es el tiempo físico. Tenemos también un tiempo histórico, que es el tiempo de los que hacen historia, que ya es más, este, por así decirlo, más humano, porque la historia, como vamos a ver más tarde en esta misma unidad, la historia es algo que hacen los humanos. Ese es el tiempo histórico. Es lo que estudiamos de la escuela. La edad antigua, la edad media, la edad. Y son formas en que los historiadores organizan, perdón, organizan el tiempo. Ahora, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Estoy escuchando el micrófono. Ahora, ¿cómo se piensa la historia? ¿Cuál es la naturaleza de la historia? La historia puede pensarse de muchas maneras, como una fundamentación ontológica, es decir, lo que llamamos historia en sí, cuando nos referimos directamente al estudio de la historia, la división, lo que mencioné recién, la clasificación de las edades históricas, la datación de los hechos, la construcción del discurso, el estudio de los documentos, eh, todo eso hace énfasis en la historia en sí. Por eso ontológica, ontológica es el ser en sí, la historia vista como historia en sí. Pero también la historia puede ser vista como un hecho natural complejo. Eh, un ejemplo, por ejemplo, sería la explosión del Vesubio. Fue un hecho natural, pero que adquirió su dimensión histórica por
lo complejo por la preservación. Eh, y la historia es una sucesión de, este, podría verse como una manifestación de hechos naturales y obviamente estos hechos naturales son complejos, porque un fenómeno que ocurre en un lugar afecta de diversas maneras a fenómenos que ocurren en otros lugares. Eh, eh, la, la, explosión de un volcán en el mundo puede afectar este, a, puede generar un invierno frío en Europa o puede generar eh, un problema en otro sector del mundo que no tiene nada que ver con el... Y esto sobre todo cierto en un mundo globalizado, donde fenómenos que pasan en el otro lado del mundo que tienen repercusiones en todo el mundo, sobre todo en este mundo globalizado. La guerra en Ucrania, por ejemplo, afecta a la economía, afecta a la geopolítica. Entonces es una red de hechos complejos. Eh, el ejemplo de acabo de dar la guerra en Ucrania o las elecciones de Estados Unidos, que en un principio no tienen nada que ver con nosotros, afectan al mapa geopolítico, afectan a el clima de las inversiones. Entonces, sobre todo en este mundo globalizado, se influye mucho en eso. Y Luis Benito, tu micrófono, tu micrófono. Sí, sí. Muy buena pregunta, Luis. Cuando yo hablo de hecho natural, empecé con un ejemplo de naturaleza para explicar cómo un fenómeno natural se puede convertir en un hecho social, porque la explosión del Vesubio, de hecho, hasta hoy en día nosotros hablamos de eso. Y más, yo no, perdón por no, porque más abajo se va a desarrollar más esto, pero voy a spoilear ya. Somos los hombres los que le dan la naturaleza a los hechos. O sea, lo del Vesubio es historia porque nosotros le hicimos algo histórico, porque nosotros recordamos. Y eh, la, en el caso de la guerra de Ucrania, como vos dijiste acertadamente, es un hecho social, un hecho humano que tiene que ver con el tema geopolítico, con el tema este, eh, el nuevo orden, la expansión de los países de los países de la OTAN hacia Rusia, que Rusia ve como una afrenta directa a sus intereses. Este, también está el tema de la compleja relación entre las repúblicas surgidas a partir de la desintegración de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por eso estoy hablando de hechos complejos. Y en ese hecho complejo están también las causas naturales. Podemos decir que, por ejemplo, en todas las guerras está el tema de la economía, el tema de los recursos naturales. Eh, pero acá se habla en términos de naturaleza, en el sentido amplio, en términos de naturaleza. Eh, sentido
este, amplio. Y dentro de estos hechos se enmarca también, obviamente, los fenómenos sociales, porque como voy a desarrollar más adelante, no quiero adelantarme mucho en esto, son, son los seres humanos los que le dan la importancia al hecho histórico en sí. También la historia se puede abordar como una epistemología crítica de la historia. Es decir, acá ya no empezamos a cuestionar, acá el historiador empieza a cuestionar la historia. Y acá tenemos las preguntas como, ¿es la historia una ciencia? También tenemos preguntas como, ¿por qué recordamos este hecho histórico en particular y no otro? ¿Por qué este acontecimiento es historia y este acontecimiento no? ¿Quién escribe la historia? ¿Con qué fin se escribe? Cuando nosotros encontramos un documento histórico, un documento, no sé, nuestra, eh, en nuestra historia, un documento de, por ejemplo, la nota del 20 de julio o el discurso del 7 de julio, ese documento no es solamente un documento, o sea, no es solamente, sino que un documento que fue escrito. Entonces, ¿quién escribió ese documento? ¿Con qué finalidad la escribió? ¿Qué propósito tenía ese documento escrito? Y entonces, es la historia que se está criticando a sí misma y viéndose a sí misma y preguntándose el por qué, a pesar de lo que la gente cree, que el hecho histórico es algo fijo, o sea, no sé, cuando llegó a América en 1492, sí, la verdad es que la historia siempre está cambiando, siempre se está, el pasado siempre se está construyendo. Y les voy a poner un ejemplo normal. El ejemplo clásico que yo tomo es, por ejemplo, la figura del Mariscal López. El Mariscal López, después de la guerra, pasó a ser tirano de la historia universal, enemigo del género humano. Así se le declaró. Y se enseñaba que el Mariscal López era el enemigo de la historia universal, enemigo del género humano, ta, ta, ta. Cuando se veía venir la guerra del Chaco, porque a pesar de lo que se dice, la guerra del Chaco se veía venir ya desde antes, este, entonces se empezó a rescatar, entre ellos, por ejemplo, está Emiliano, la, la figura, pues, el pasado heroico del paraguayo, y es lo que teníamos en la guerra del 70. Entonces, este, ya empezaron a haber varios historiadores, y también, como le cité, el profesor Emiliano, pero también está el famoso debate entre Cecilio Báez y Oleari, ya está. Como antecedente vamos a poner eso. Pero se empieza a rescatar la figura de López. Entonces López pasa a ser el tirano de la historia universal al héroe que se inmoló por la causa paraguaya. Este, entonces tenemos pasó López de ser a ser héroe porque necesitábamos nosotros una figura heroica para el tema de la guerra del Chaco. Los sucesivos gobiernos militares continuaban usando la figura de López, porque mariscal de acero, ta, ta, ta. Eh, y eh, tenemos nosotros ese cambio en la figura. Sí, exactamente. eh, y eso es justamente lo que acabo de mencionar. Los gobiernos militares fueron los que también contribuyeron a exalzar la figura de López, porque se necesitaba una figura. Todos los pueblos, todos los países tienen sus héroes, eso parte de la construcción de la historia. Entonces, el pasado no es algo que está ahí nomás y que vos tenés ahí, sino que es algo que se construye. Eh, por eso, la historia no es solamente, como dice la gente, estudiar fechas. No se limita, y vuelvo al tema del documento.
No es solamente vos que lees el documento, no es solamente que está ahí la nota del 20 de julio, el discurso del 20, la nota del 20 de julio, el discurso del 7 de junio, sino que vos tenés que leer en su contexto. ¿Quién hizo esta nota? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de este documento? ¿Por qué es importante? Entonces acá es la historia, como epistemología. Epistemología es el estudio científico. La historia que se cuestiona a sí misma, que se cuestiona, se pregunta por cosas como qué es lo histórico, la cientificidad de la historia, etcétera, etcétera. Entonces estas son las tres formas de ver este, la historia. Hasta acá me están siguiendo, ¿verdad? Y acá voy a justamente responder lo que el compañero dijo, lo que el compañero preguntó, que no quería, le spoileé más o menos, que no quería avanzar en eso, quería desarrollar acá en esta parte. Este, la historia se compone de sucesos. A diferencia de los hechos históricos, los actos humanos conscientes y libres, los sucesos no son personales sino colectivos. Eh, un hecho es lo que pasa. Por ejemplo, eh, no sé, el cambio de las estaciones, este, perdón, el cambio de las estaciones, lo que hacemos todos los días, no sé, yo desayunando, este, te va a tomar tu colectivo, esos son hechos, son hechos que están pasando, este, que transcurren día a día. Pero un suceso ya es algo colectivo. Un suceso es un hecho al que se le dio un valor este, colectivo. Esperen un momentito, un momentito, un momentito. Acá estamos, acá estamos. Acá, perdón, acá. Entonces, lo que hace que una cosa sea un suceso es que quede eso en la memoria colectiva. Así como nosotros tenemos en nuestra vida personal acontecimientos que marcaron nuestra vida, así también en la historia colectiva hay acontecimientos que marcaron la, la colectividad, vamos a decir, y eso hace que se convierta en un suceso histórico. Y la diferencia de los hechos que transcurren día a día. Entonces la historia no es que yo, el profe Ismael, decide que esto va a ser un hecho histórico. No, sino que en colectividad se decide. O sea, los hechos que resaltan, por ejemplo, en la historia de nuestro país, resaltan porque la colectividad les dio ese valor de hecho histórico. Y esto aplica para los grandes hechos, no sé, la guerra del 70, la guerra del Chaco, pero también aplica para este, cosas como, por ejemplo, el marzo paraguayo o Icuabolaños.
¿Por qué el marzo paraguayo se diferencia de todas las otras manifestaciones o de, por ejemplo? ¿Qué le diferencia al marzo paraguayo no sé, de la manifestación que hubo hace unos días los indígenas que cortaban Artigas, por ejemplo? La diferencia es que el marzo paraguayo quedó en la memoria este, colectiva y aparte el marco se está viendo en ese momento, o sea, hubo un magnicidio, problemas políticos, el tema del campesinado, que de hecho el marzo paraguayo empezó con una manifestación campesina que después se juntó todo el tema político, pero el punto es que quedó en la memoria colectiva el marzo paraguayo, así como quedó en la memoria colectiva la guerra del 70. Ramón, sí, exactamente. Sí, de hecho, el mismo marzo paraguayo, acá para nosotros es algo, un suceso histórico, pero en el marco de la historia universal no, no creo que en un libro de historia universal figure el marzo paraguayo como un hito, por ejemplo. Eso no, eh, o en, no sé si me estoy explicando, Ramón. Sí, exactamente. Es que la historia se estudia existen, por ejemplo, hay una corriente de historia de la vida cotidiana que estudia, por ejemplo, la vestimenta de la gente de la época, o por ejemplo, eh, las costumbres de la sociedad de la época, y son hechos históricos, pero no son así hechos tipo el marzo paraguayo, o sea, no sé si me estoy dando a entender. Hay toda una corriente, Ramón, que es la historia de la vida cotidiana, que justamente le da relevancia a esos hechos, a la vida común, a la persona común, a cómo se vestía, cómo se divertía, no sé, por ejemplo, los lugares de esparcimiento del paraguayo en el principio del siglo XX. ¿Qué hacía el paraguayo? ¿Dónde se iba? Se iba a la pulpería, se iba a la iglesia. Y esas son dimensiones históricas a la que, no se le da a la que muchos no le dan valor, pero otros le dan un valor importantísimo. Edgar, sí, exactamente. El punto es que no es, no soy yo historiador el que dice esto va a ser.
Yo historiador sí puedo resaltar un hecho, puedo darle más importancia a un, pero justamente es la colectividad la que le da relevancia a los hechos. O sea, yo historiador, yo historiador me puedo interesar por las costumbres de, como dijo el compañero del concepcionero, por ejemplo, y es un tema, sí, pero es la comunidad la que le da valor a ese, o sea, la historia se construye en colectividad. No es el historiador el que hace la historia. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, sí. Luis, Luis, te escuchamos. Sí, mm, por eso, por eso que hay capas, Luis. Luis, no se te escucha. Por eso Luis dije que hay capas. O sea, es como le di el ejemplo, a algunos les interesa la historia de la vida cotidiana, la vestimenta del paraguayo a principios del siglo XX, por ejemplo. Luis, no se te escucha. Bueno, ahora sí.
Sí, y justamente me encanta que hayas citado el ejemplo del archiduque Francisco Fernando, porque ahí, a eso yo me refería en la diapositiva pasada con hecho natural complejo. Vos puedes decir, la Primera Guerra Mundial empieza con el asesinato del archiduque Francisco Fernando a manos de el estudiante serbio, ¿verdad? Del radical serbio. Eh, y es cierto, o sea, básicamente, pero hay una intrincada red de hechos más complejos que eso, el sistema de alianza de Europa, la carrera armamentista, el proceso de industrialización, el orden político dado después de la guerra franco-prusiana. Todo eso son cosas que contribuyeron a la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque fue la gotita que derramó la copa. Nosotros, por ejemplo, no podemos decir que, que por ejemplo, Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial eh, porque estaría generando un montón de cosas complejas, por ejemplo, el Tratado de Versalles, la crisis económica del 29, la devaluación de la moneda alemana. Eh, entonces, es una red, por eso dije, hechos naturales complejos, una red de hechos complejos lo que hacen, lo que producen esos hechos sociales que estamos mencionando. Y volviendo al tema del suceso, me llama la atención cómo en nuestra historia colectiva, vamos a decir, destacan más unos sucesos que otros. Es interesante, por ejemplo, para mí ver cómo, por ejemplo, se tiene más en la memoria colectiva la epopeya del 70 que la guerra del Chaco, por ejemplo. Un ejemplo de esto cuando salía, ¿se acuerdan ustedes de la propaganda de Salvador Cabañas? Salía vestido como Mariscal López, ahí el Mariscal. el- entonces, en la memoria colectiva está todavía la guerra, de hecho usamos en el imaginario, y cuando hay partido contra Argentina, contra Brasil, eso es como que vuela otra vez no digo que estamos en guerra, pero vuela otra vez ese revanchismo así del 70. Y eso yo, por ejemplo, no veo, o corríganme ustedes, a lo mejor ustedes pueden saber más al respecto. Yo no veo, por ejemplo, que pase eso con Bolivia, por ejemplo, cuando jugamos con Bolivia. O me equivoco. Como que tenemos más presente ese conflicto que la misma guerra del Chaco. En parte creo que fue porque fue más traumática eh, a nivel social, y aparte que la guerra del Chaco terminó en una firma de paz. No terminó en los términos que terminó la guerra del 70, entonces es como que nos da más, como que queda más en el... No sé qué opinan ustedes al respecto de eso, Luis.
Sí, exactamente, la colectividad marca los hechos históricos, pero el historiador escribe sobre eso, entonces ahí se puede dar el tema político, ideológico, etcétera, etcétera. Federico,
Gracias por su aporte, doctor. Eh, entonces, como vimos, es muy intrincado porque por un lado está la colectividad que le da valor al hecho y por otro lado, como mencionaba el compañero Luis, el doctor Federico, están los intereses políticos, ideológicos, económicos también, que también, entonces como dijimos, son capas que hay que ir, y para hacer una historia lo más objetiva posible tenemos que justamente ir viendo a través de eso. Por eso repito otra vez, ¿quién escribió el documento? ¿Por qué se escribe la historia? ¿Quién escribió este libro? ¿Por qué resalta este hecho y no este? ¿Por qué? Todo eso tenemos que ver nosotros al analizar el discurso histórico. Luis, acá escribió el capitán Franz Rojas, hay que diferenciar la historia y los cuentos fabulares, por eso estamos hablando de hechos, no estamos hablando de ese. También dice,
Antes de en la escuela hacíamos Timón y Cuñá. Sí, de hecho, yo también llegué a escuchar eso cuando estaba en la escuela artiga. Timón y Cuñá, corríamos todo ahí, el último que llegaba. Sí, se usa, como en toda la guerra, en todas las guerras se le deshumaniza al enemigo, eso es un clásico. ¿Y acaso es lo que dice eso? Existe más libros publicados en la guerra del Chaco y más detalle que la guerra del 70? Eso también es cierto, pero lo que por lo menos yo estoy poniendo en pie es que en la memoria colectiva está más presente la guerra del 70 que la guerra del Chaco. Por ejemplo, el ejemplo que yo di, Salvador Cabaña aparecía vestido con la túnica de la guerra del 70. Cuando vino el grupo de metal Iron Maiden, le ponían la mascota Iron Maiden vestido como soldado paraguayo de la guerra del 70. Porque quedó en la memoria colectiva. O sea, no digo que la guerra del Chaco no quedó, pero la guerra del 70 quedó más en la memoria colectiva. Este, no sé por qué. Eh, Puedo dar algunas ideas de el hecho que fue derrota fue traumático. El hecho de que la guerra del Chaco terminó con una paz, una firma de paz. Entonces quedamos en buenos términos, vamos a decir. No quedó esa rencilla, en teoría no quedó esa rencilla. Entonces, como que en la memoria colectiva, como que tenemos nosotros más más presente la guerra en las manifestaciones culturales, por lo menos, el tema de la guerra del 70. No sé qué opinan ustedes. Sí, doctor Franco.
Tu micrófono, doctor. Doctor, su micrófono. Tu micrófono. Le escuchamos, doctor Franco. Bueno, gracias, doctor. Siguiendo con la clase, obviamente todo suceso histórico ocurre en el tiempo. Por tanto, el tiempo es una sucesión, el tiempo es una sucesión de sucesos históricos. Y por tanto, el tiempo es una herramienta que sirve para la cientificidad de la historia. Ya nosotros ya hablamos que el tiempo tiene una dimensión física, científica. Y se puede ver, por ejemplo, en la tercera ley de la termodinámica. Nosotros sabemos que la historia es lineal porque tenemos lo que se llama el principio de entropía y la tercera ley de la termodinámica. Este, las cosas avanzan de un estado hacia otro. O sea, el tiempo es una ley física, magnitud física que va hacia adelante, ¿no? El tiempo no retrocede. Eh, y esto, si yo agarro un huevo y estrello el huevo en el piso, el huevo se va a romper. Pero yo no puedo recuperar otra vez su forma original el huevo. Esto se debe al principio de entropía. Las cosas van de un estado a un estado entrópico y el universo pasa a un estado estable a un estado entrópico. Esto es porque los átomos se mueven y es una cuestión estadística, o sea, los átomos se esparcen y es poco probable que vuelvan a recuperar su orden por mera matemática. Si yo agarro un montón de canicas en un vaso y las tiro, es más probable que las canicas se pasen por ahí a que caigan todas en un cilindro así y queden todas fijas. Porque la matemática dice que obviamente van a esparcirse y van a irse, van a irse. Bueno, y así es, así funciona el universo. El universo va de un estado, que fue el Big Bang, o como quieran llamarle, a un estado entrópico, o sea, cada vez se va esparciendo más. Y eso pasa con la historia. Por eso hablamos de vuelta a los fenómenos naturales complejos. El asesinato de una persona termina en la guerra mundial. Un hecho que aparece sin relevancia termina la guerra mundial. Y de hecho, el asesinato del archiduque se da de casualidad porque fracasó el intento de atentado y el perpetrador se fue a comer un sándwich y el conductor, el chofer se desvía y ahí pasa y entonces el otro le dice, esta es mi oportunidad y le mata. O sea, gracias a un desvío de conducción y a un sándwich tenemos la Primera Guerra Mundial. En realidad no, porque es más complejo que eso. O sea, es tanto, como le dije, el sistema internacional, la situación política, geopolítica después de la guerra franco-prusiana, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero es interesante ver cómo un hecho ordinario termina en un acontecimiento histórico este,
termina un acontecimiento histórico de escala mundial. Y esto es lo que se llama, muchos llaman teoría del caos, que vos no puedes predecir los hechos, eh, no puedes predecir lo que va a pasar en la historia. O sea, puedes predecir hasta cierta forma, pero no puedes calcular la magnitud del hecho. Volviendo al ejemplo del marzo paraguayo, cuando empezó el tema del marzo paraguayo, o una no te calles, otro ejemplo, una no te calles, cuando empezaron estos dos temas, nadie tenía idea de la magnitud que iba a tener esos sucesos. Sí, sí, sin problema. Esta ya es la última parte de la clase. Pero tenemos el hecho, lo que sucede en la naturaleza, para redondear. Tenemos lo que sucede en la naturaleza y tenemos el hecho histórico. Y la historia, obviamente, la hacen los humanos, como dijimos anteriormente. O sea, el animal no decide, el ser no racional no decide, sino nosotros sobre lo que construimos la historia en base a los hechos que están pasando. Por tanto, la historia es algo humano, es algo del hombre. Por tanto, solamente una persona consciente puede hacer historia. Una persona consciente de la dimensión de lo histórico puede hacer historia. Eh, ya hablamos. Y acá voy a poner un ejemplo. La destrucción, acá es la relación de hecho físico que pronto me lleva al hecho histórico. La destrucción de una ciudad es un hecho físico, o sea, la ciudad cae porque se rompen los cimientos, porque se invade, porque se desestabiliza la estructura, o sea, es un hecho físico, ocurre, pero nosotros le damos una dimensión histórica. O sea, la caída de Roma es una dimensión, tiene su dimensión histórica. Y eso es lo que, para redondear la clase, como dice el compañero, lo que quiero que entiendan. El tiempo tiene dos dimensiones, histórica y física. Tiempo es algo físico, o sea, una ley, tiene ley física, la ley termodinámica, pero tiene una dimensión histórica. Tenemos el tiempo histórico y cómo organizamos nosotros. Y eso es algo propio de la ciencia histórica. Por ejemplo, le dividimos la historia en colonial independiente, o dividimos en antigua, media, moderna, contemporánea, o o hacemos historias del Paraguay, historia universal, o historia de los pueblos, historia de Guarambaré, historia de... Eso para redondear la clase. Si hay alguna pregunta, alguna duda, Ramón, Ramón y... Sí,
Eh, lo que yo te digo, lo que yo dije no se puede predecir con exactitud. Vos no puedes decir va a pasar esto así. Sí, sí, sí. De eso sí se puede hablar. De eso sí. María José, yo tengo entendido que tenemos sábado, pero sí, no sé si van a tener otro profesor viernes, pero conmigo tienen sábado. Ramón, sí, se tiene que matricular y la facultad le va a dar un libre acceso al aula. Para terminar, un link, un enlace. No estamos hablando del aula virtual. El enlace va a ser el mismo. Acá ustedes van a, por este mismo enlace van a acceder el próximo sábado. Sí, 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 exactamente así mismo es. Fabio, sí, así, así mismo. Ahí veo antes de cerrar, veo que en el mensaje se da una discusión sobre la guerra de 70, sobre si López o no López. Y para no meternos, como dijo el doctor Franco, para no polemizar, yo lo único que voy a decir al respecto es que sería un reduccionismo decir que la guerra fue culpa de López. Sea lopista o antilopista, es un reduccionismo decir que López un día se levantó y dijo voy a invadir 3 países porque patata. Sería un reduccionismo histórico. O sea, como le dije, la historia es un hecho complejo. Hay muchas causas de la guerra del 70. Eh, sea o no sea, los historiadores tienen que reconocer que ya estaba de antes esto. Ya, como dijo, como bien señaló la alumna Coborno en el Tratado de Puerto Rosario, la introvisión inglesa, se veía venir, o sea, eh, seas lopista o antilopista, no puedes reducir la guerra a una persona. Así como tampoco puedes decir que Hitler fue el causante de la Segunda Guerra Mundial, porque estarías reduciendo el tema del Tratado de Versalles, la crisis económica alemana, eh, la crisis del 29, el avance del comunismo. Todos esos factores también tienes que tener en cuenta. O sea, la historia no es un hecho simple, no es decir fulanito hizo esto y este, eso es lo que quiero que cree de esto, de este debate que está acá entre los mensajes. Bueno, si nadie más tiene algo que decir, podamos aprovisionar esta primera clase. Ha sido un honor inaugurar la maestría con ustedes y nos estaríamos viendo. Bien, sí,
Está grabada esta clase. Sí. Mariana. Ah, perfecto. Perfecto. Voy a actualizar entonces esa hora, porque ayer a la noche recién se abrió y todavía no. Pero ya está el programa, eso ya está todo. Bueno, nos vemos, estimados alumnos. Hasta luego. No, por hoy creo que ya tienen terminado todo. Nos vemos. Gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana.